Bajo el cielo nevado de las montañas de Chiricahua, una mujer desesperada dejó a su hija junto a un arroyo congelado. La bebé fue encontrada por Tahuya, un guerrero apache que había perdido a su propio hijo, y la llevó a su tribu para criarla y enseñarle con amor. Aunque más tarde se descubrió que llevaba la sangre del enemigo, Tahuya la amó profundamente como si fuera su propia hija. Años después, la joven deberá enfrentarse a su madre biológica, quien regresa para reclamarla, y está dispuesta a iniciar una guerra contra la misma tribu que la crió. Nuevos horizontes. El viento del norte aullaba como el lamento de un lobo, arrastrando copos de nieve blanca que caían sobre el valle de Chiricahua. Ese invierno era más cruel que nunca. La nieve cubría todo con un manto espeso sobre las montañas de granito, convirtiendo la tierra de los apaches en un mar blanco infinito. Una mujer española, de figura delgada envuelta en un manto raído, corría tambaleante a través de la nieve profunda. La sangre de una herida en su hombro teñía de rojo la nieve pura, pero ella no se detenía. En sus brazos llevaba a un bebé recién nacido, envuelto firmemente en un pañuelo de seda bordado con patrones exquisitos. «Evelina, hija mía», murmuró ella, con voz débil como un susurro del viento. Un escuadrón de soldados españoles la perseguía, los mismos que habían matado a su esposo. Un señor rebelde contra los colonos huía de Durango, esperando encontrar refugio entre las tribus indígenas, pero sus fuerzas se agotaban. Sus pies tropezaron. Su cuerpo se derrumbó junto a la orilla del arroyo congelado. El arroyo pequeño, con agua que aún se filtraba bajo el hielo, como un último susurro de vida. Colocó al bebé en la nieve, junto al arroyo, y con sus últimas fuerzas lo cubrió con el pañuelo para protegerlo. «Sobrevive, mi amor, mamá, Evelina». Sus ojos se cerraron. Su cuerpo se endureció en el frío. La nieve siguió cayendo, enterrando a la mujer bajo una capa blanca, dejando solo al bebé recién nacido allí, débil pero extrañamente sin llorar. Tahuya, el valiente guerrero apache de la tribu Chiricahua, cazaba solo en el bosque. Era alto, de piel bronceada, cabello negro largo atado detrás de la nuca, ojos agudos como los de un águila. Seguía el rastro de un ciervo, pero el viento traía un olor a sangre fresca. Tahuya se detuvo, escuchando. No había sonidos de animales, solo el murmullo del arroyo bajo el hielo. Se acercó, y entonces lo vio, un bebé diminuto, tendido junto a la orilla del arroyo, con ojos abiertos mirando al cielo nevado. Tahuya se arrodilló, su mano temblorosa tocó al bebé. Estaba helado, pero aún respiraba. El bebé no lloraba, no gemía, solo lo miraba con una mirada extraña, como si supiera todo en el mundo. Esa mirada hizo que Tahuya recordara el pasado. 10 años antes, en un asalto de los soldados españoles, no había podido salvar a su propio hijo pequeño. Lo había dejado morir en la nieve, porque tenía que huir. Ese remordimiento nunca se había desvanecido. «Esta vez no», murmuró Tahuya. Lo levantó, lo envolvió apretadamente en su abrigo de piel de ciervo, y regresó al pueblo. El arroyo del este seguía fluyendo, como una llamada del destino. Imagina esa escena, querido oyente. Una madre sacrificándose en la nieve implacable, su último aliento dedicado a proteger a su hija. El frío cortante, el silencio roto solo por el viento. Y en medio de todo, un bebé que no llora, como si el destino mismo la hubiera enviado. Siente la desesperación de esa mujer, huyendo de un mundo cruel, buscando esperanza en lo desconocido. Pero también percibe la chispa de redención en el corazón de Tahuya, un guerrero marcado por la pérdida, ahora enfrentado a una elección que podría cambiarlo todo. Tahuya caminaba con paso firme, el bebé acurrucado contra su pecho, sintiendo el latido débil pero constante. El bosque nevado parecía observarlo, los árboles altos como guardianes silenciosos de secretos antiguos. Recordaba las historias de sus ancestros, cómo los espíritus de la tierra a veces enviaban regalos en formas inesperadas. ¿Era este bebé un regalo o una maldición disfrazada? Su mente volvía una y otra vez a esa noche fatídica de 10 años atrás. El humo de las chozas quemadas, los gritos de su pueblo, y él, cargando a su hijo herido, pero el peso lo había obligado a elegir, la supervivencia del clan sobre la de un niño. Desde entonces, Tahuya cazaba solo, hablaba poco, carrying esa culpa como una sombra, pero ahora
Este bebé, con ojos que parecían contener el conocimiento de las estrellas, no era apache, eso era claro, su piel pálida, su cabello fino como el oro bajo la nieve. Hija de enemigos, los españoles habían traído muerte y conquista a estas tierras, robando ríos y montañas que pertenecían a los apaches desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, en ese momento, Tajuya no veía a un enemigo, solo a un ser indefenso, un eco de su propio hijo perdido. El calor de su cuerpo contra el bebé comenzaba a derretir el hielo en su corazón. A medida que se acercaba al pueblo, el humo de las fogatas se elevaba en el horizonte, un signo de vida y comunidad. El valle de Chiricahua, con sus cañones rojos y pinos altos, era el hogar de su gente, un lugar de resistencia contra los invasores. Tahuya sabía que llevar a este bebé allí no sería fácil. Los ancianos, los guerreros, todos recordarían las masacres, las promesas rotas de los hombres blancos, aceptarían a esta niña como una de los suyos, o la verían como una semilla de traición. Sin embargo, en su interior, una esperanza brotaba, tenue como el primer rayo de sol después de una tormenta. Tal vez esta sea mi oportunidad de enmendar, pensó, de proteger lo que una vez fallé en salvar. El bebé se movió ligeramente en sus brazos, un suspiro suave, y Tajuya sintió una conexión, como si el arroyo del este hubiera unido sus destinos. Llegando a las afueras del pueblo, Tajuya se detuvo un momento, mirando hacia atrás al bosque nevado. La nieve seguía cayendo, borrando sus huellas, pero no el camino que acababa de tomar. ¿Qué dirían los demás? ¿Lo verían como un salvador o como un traidor? La respuesta vendría pronto, pero por ahora, el guerrero apache avanzaba, llevando no solo a un bebé, sino la promesa de una nueva vida. Y así, querido oyente, termina esta primera parte de nuestra historia, con Tajuya regresando al pueblo, el bebé en brazos, ignorando las tormentas que se avecinan. ¿Qué pasará cuando el clan descubra a esta niña de ojos extraños? ¿Será bienvenida o desatará la ira de los antiguos rencores? Mantente con nosotros, porque en el próximo capítulo, la furia de la tribu se desatará, y Tajuya deberá defender su elección con todo su ser. Siente la emoción, la esperanza en medio del frío, y deja que esta historia te envuelva como una manta cálida en una noche invernal. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. El sol se hundía detrás de las montañas de Chiricahua, pintando el cielo de un rojo ardiente que se desvanecía lentamente en la penumbra. Tahuya avanzaba con pasos firmes hacia el pueblo, el pequeño bulto del bebé acurrucado contra su pecho, envuelto en su abrigo de piel de ciervo. El valle, escondido entre cañones rocosos y pinos altos, era un refugio para los apaches Chiricahua, un lugar donde las chozas de cuero y ramas, conocidas como wigwams, se alzaban con orgullo. El humo de las hogueras flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de carne asada y el murmullo de la tribu reunida alrededor del fuego grande, preparándose para la cena. Tajuya entró al círculo de luz de la hoguera, y el silencio cayó como una sombra pesada. Todas las miradas se volvieron hacia él, hacia el bulto en sus brazos. El bebé, con su piel blanca como la nieve y su cabello fino, dorado como los rayos del sol, no se parecía a ningún niño apache. Los ancianos fruncieron el ceño, los guerreros apretaron los puños, y los murmullos comenzaron a crecer, como el viento antes de una tormenta. ¿Qué es eso, Tajuya?, preguntó el anciano del pueblo, un hombre de rostro arrugado, marcado por cicatrices de batallas antiguas. Su voz era grave, resonando con la autoridad de quien había guiado a la tribu por años. Tajuya alzó la mirada, sosteniendo al bebé con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. «Encontré a esta niña junto al arroyo del este», dijo con calma, su voz firme pero suave, como el flujo del agua bajo el hielo. Su madre, una española, murió en la nieve. La niña estaba sola, pero aún vive. Un grito rompió el silencio. «No criaremos al hijo de nuestros enemigos», rugió un joven guerrero, sus ojos encendidos por la rabia. «Los españoles han matado a nuestros padres, han robado nuestras tierras, han quemado nuestras chozas. Esa niña traerá desgracia». Otros se unieron, levantando voces de furia y miedo. «Es una maldición», gritó una mujer.
Los espíritus de nuestros ancestros no lo permitirán. Tahuya permaneció inmóvil, el bebé tranquilo en sus brazos, sus ojos abiertos, mirando al vacío con esa calma extraña que lo había sorprendido en el arroyo. Escuchó las palabras duras, las acusaciones, pero no bajó la mirada. El consejo de la tribu se reunió de inmediato, bajo la luz parpadeante de la hoguera. El anciano del pueblo presidió, sentado en una manta tejida, su bastón de madera tallada apoyado en el suelo. «No podemos quedarnos con ella», dijo con tono firme. «Hay que dejarla en el bosque, que la naturaleza decida su destino». Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes, pero Tahuya se puso de pie, su figura alta, proyectando una sombra larga sobre el suelo. «No es más que una niña», dijo, su voz clara, cortando el aire como una flecha. «No lleva el pecado de sus padres. Si criarla es un error, yo asumiré la responsabilidad. Si es una maldición, que caiga sobre mí». El silencio volvió, pero esta vez cargado de tensión. Algunos guerreros desenvainaron sus cuchillos, sus rostros endurecidos por el rencor hacia los españoles. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, habló. «Mi hijo murió por las balas de esos hombres. No permitiré que su sangre viva entre nosotros». La hoguera crepitó, como si los espíritus mismos estuvieran escuchando. Entonces, una figura frágil pero imponente se adelantó. Xochitl, la curandera de la tribu, con su cabello blanco como la nieve y ojos que parecían ver más allá del mundo visible, alzó una mano para pedir calma. «Miren los ojos de esta niña», dijo, su voz suave pero poderosa, como el susurro de las hojas en el viento. «No llora, no teme. Hay algo en ella, algo que los espíritus han enviado. Tal vez sea un mensaje de nuestros ancestros». Los presentes se acercaron, curiosos, y miraron al bebé. Sus ojos, grandes y de un azul profundo, los observaban sin parpadear, como si comprendieran cada palabra, cada emoción en el aire. Xochitl tocó suavemente la frente de la niña, sus dedos arrugados trazando un símbolo antiguo. «Esta niña no es como nosotros, pero tampoco es nuestra enemiga», dijo. «Déjenla quedarse, y veremos qué nos trae el destino». El consejo discutió hasta la medianoche, las voces subiendo y bajando como las olas. Algunos abogaban por expulsarla, otros, movidos por las palabras de Xochitl, comenzaron a dudar. Tahuya permaneció en pie, sin ceder, su mirada firme como las rocas del cañón. Finalmente, el anciano del pueblo habló. «Si Tahuya quiere cargar con esta responsabilidad, que así sea. Pero que todos sepan, cualquier desgracia que venga con esta niña será suya». Un suspiro colectivo recorrió el círculo. Tahuya inclinó la cabeza, aceptando el peso de su decisión. Xochitl se acercó, sonriendo apenas. «Llamemos la nube», dijo, «porque es ligera y misteriosa, como las nubes que cruzan el cielo de Chiricahua». Los demás asintieron, algunos a regañadientes, pero el nombre resonó, suave y adecuado, como un eco de la esperanza. Tahuya llevó a Nube a su choza, una pequeña estructura de cuero y ramas al borde del pueblo. La acostó en una manta suave, junto al fuego pequeño que ardía en el centro. La niña seguía sin llorar, sus ojos fijos en él, como si ya lo conociera de alguna vida pasada. Tahuya sintió una calidez que no había sentido en años, desde que perdió a su propio hijo, pero en su corazón sabía que la ira de la tribu no se apagaría tan fácilmente. Las miradas de desconfianza, los susurros detrás de las chozas, serían su nuevo desafío. Imagina, querido oyente, la escena bajo la luz de la hoguera, un guerrero solo enfrentándose a su pueblo por una niña que no es suya, pero que ya lleva en su alma. Siente el calor del fuego, el peso de las miradas, la tensión entre el pasado y la esperanza de un futuro diferente. Tahuya ha tomado una decisión valiente, pero el camino apenas comienza. ¿Cómo crecerá Nube en un lugar donde algunos la ven como una extraña? ¿Podrá Tahuya protegerla de los corazones endurecidos por la guerra? Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo veremos a Nube crecer, silenciosa pero fuerte, como una nube que guarda un relámpago en su interior. La tribu aprenderá a conocerla, pero los secretos de su pasado aún están por despertar. Deja que esta historia te envuelva, como el humo de una hoguera en una noche estrellada. Aproximadamente 900 palabras, contadas con el corazón para llevarte al mundo de los apaches,
donde la esperanza y la ira chocan como el viento y la montaña. Los años pasaron como el viento suave sobre las montañas de Chiricahua, llevando consigo los ecos de aquella noche junto al arroyo. Nube creció en el pueblo apache como una flor extraña en medio del desierto, delicada pero resistente, con pétalos que se abrían al sol de la mañana. Desde pequeña, no hablaba, no lloraba, ni siquiera cuando caía al suelo durante los juegos o cuando los otros niños la molestaban con sus risas curiosas. Sus ojos azules, heredados de su madre española, observaban todo en silencio, como si capturaran los secretos del mundo sin necesidad de palabras. Aprendió a cazar con arco pequeño, a recolectar hierbas medicinales en los cañones y a vivir al ritmo de la tribu, despertando al amanecer para orar al sol naciente y durmiendo bajo un cielo lleno de estrellas que parecían susurrarle historias antiguas. Tajuya se convirtió en su padre adoptivo, guiándola con paciencia y fuerza callada. Su vínculo era especial, profundo como las raíces de un pino viejo. Nube entendía sus intenciones con solo una mirada, un gesto, como si sus almas hablaran un lenguaje propio. Cuando él salía a cazar, ella se sentaba junto al fuego, esperando con los ojos fijos en el horizonte, y al regresar, corría hacia él con una sonrisa silenciosa que iluminaba su rostro como la luna llena. «Tú eres mi nube», pensaba Tajuya a menudo, flotando ligera en mi cielo tormentoso, pero nunca lo decía en voz alta, temiendo que las palabras rompieran la magia de su conexión. Xochitl, la curandera de la tribu, fue quien más cuidó de Nube, tratándola como a una hija de los espíritus. Con su cabello blanco ondeando como niebla matutina, Xochitl preparaba infusiones y ungüentos, enseñándole a la niña los misterios de la tierra. «Esta niña lleva el alma de nuestros ancestros», le decía a Tajuya en las noches quietas, junto al fuego. «No habla porque escucha las voces del viento, del arroyo, los susurros del cielo y la tierra. Ellos le cuentan lo que nosotros no vemos». Tajuya, con el tiempo, comenzó a amar a Nube como a una hija de su propia sangre. Le contaba historias de la tribu, de las grandes batallas contra los hombres blancos que venían del este con sus armas de fuego y promesas falsas, de cómo los apaches habían resistido en estas montañas sagradas. Pero siempre evitaba mencionar sus orígenes, el arroyo congelado, la madre que la había dejado allí. Cada noche, la observaba dormir, su pecho subiendo y bajando en paz, y recordaba a su hijo perdido, aquel pequeño que no pudo salvar en la nieve de una incursión española. Nube había llenado ese vacío en su corazón, como agua fresca en un pozo seco, pero temía que al confesar su amor, ella se alejara, como una nube arrastrada por el viento. Un día, cuando Nube tenía 10 años, ocurrió algo que cambió las miradas en el pueblo. Mientras jugaba cerca del cañón, encontró un conejo herido, con una pata rota por una trampa natural. Sin dudar, usó las hojas medicinales que Xochitl le había enseñado, machacándolas con piedras y aplicándolas con cuidado en la herida. El animal se calmó bajo sus manos, y al día siguiente, saltaba libre de nuevo. La noticia se extendió como el humo de una hoguera. Los niños que antes la evitaban ahora la miraban con respeto, y los adultos comenzaron a aceptarla más. «La llaman Nube la silenciosa», decían, con una sonrisa que antes era de desconfianza. Tajuya sintió un orgullo cálido en su pecho, viendo cómo su hija adoptiva tejía lazos con la tribu, pero en lo profundo de su ser, sabía que su silencio ocultaba una tormenta que se avecinaba, un secreto que algún día rompería la calma. Imagina, querido oyente, a esta niña creciendo en un mundo que no es del todo suyo, pero que la abraza con ternura a pesar de las diferencias. Siente el calor de ese vínculo entre Tajuya y Nube, un amor que no necesita palabras, solo miradas y gestos que hablan del alma. Piensa en la esperanza que brota en el corazón de un guerrero herido, encontrando redención en una niña que llegó de la nieve, y en Xochitl, con su sabiduría ancestral, recordándonos que a veces el silencio es el lenguaje de los espíritus. Esta historia nos enseña sobre la compasión, sobre cómo un acto de bondad puede sanar heridas antiguas. Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo, un descubrimiento inesperado despertará dudas en el corazón de Nube, un secreto guardado en un pañuelo viejo que cambiará todo. ¿Qué pasará cuando la niña silenciosa comience a cuestionar quién es en realidad? Siente la emoción creciendo
como una nube que se carga de lluvia, y deja que esta narración te lleve de la mano hacia lo desconocido. Los vientos del tiempo siguieron soplando sobre Chiricahua, llevando a Nube desde la infancia silenciosa hasta la adolescencia, como una nube que se eleva alto en el cielo azul, cambiando de forma pero manteniendo su esencia ligera y misteriosa. Ahora, con 14 años, era alta y esbelta, con cabello negro largo que calla en ondas suaves como el de las mujeres apaches, ondeando al ritmo de sus pasos ligeros por los cánones rojos y los senderos polvorientos, pero sus ojos azules, heredados de un linaje lejano y desconocido, seguían recordando esa sangre diferente, un susurro sutil de otro mundo que nadie en la tribu mencionaba en voz alta, aunque a veces las miradas curiosas de los ancianos se posaban en ella con una mezcla de aceptación y enigma. Desde aquel día en que salvó al conejo herido con las hierbas de Xochitl, Nube se había integrado más profundamente en la vida de la tribu, ayudando en las tareas diarias, tejiendo mantas con hilos de lana teñida con plantas del desierto, recolectando frutos silvestres en las laderas soleadas y participando en las danzas alrededor de la hoguera, donde su silencio se convertía en una presencia cálida, como el calor del fuego que une a la gente sin necesidad de palabras. Una tarde cálida y serena, cuando el sol del verano pintaba las rocas de tonos dorados y anaranjados, haciendo que el valle pareciera un tapiz vivo tejido por los espíritus de la tierra, Nube entró en la choza de Tajuya para limpiarla, como solía hacer después de las comidas compartidas. El aire dentro era fresco y familiar, impregnado del olor a cuero curtido, hierbas secas colgadas del techo, y el humo residual de la pequeña fogata que siempre ardía en el centro para ahuyentar el frío de las noches montañosas. Mientras ordenaba las mantas tejidas a mano y las herramientas de caza, como arcos de madera pulida y flechas con puntas de piedra afilada, su mano rozó algo escondido en un rincón oscuro, detrás de una cesta tejida con fibras de yuca. Era un pañuelo viejo, de seda fina y desgastada por el tiempo, envuelto con cuidado como si guardara un tesoro olvidado, o un secreto que no debía ser revelado prematuramente. Nube lo desenvolvó con una curiosidad que le aceleró el pulso, y allí estaba, bordado con hilo dorado que aún brillaba tenuemente bajo la luz filtrada por las grietas de la choza, el nombre Evelina, elegante y extraño, como una palabra de un idioma olvidado. Además, en una esquina del pañuelo, había un pequeño retrato cosido con precisión, el rostro de una mujer española hermosa, con cabello rubio brillante como el sol del atardecer reflejado en un río, ojos azules profundos, y una expresión de ternura mezclada con tristeza, como si mirara directamente al alma de quien la observaba. Nube sostenía el pañuelo con manos temblorosas, su corazón latiendo rápido como el de un ciervo asustado que huye de un depredador invisible. Nunca había visto algo tan delicado, tan ajeno al mundo rústico de pieles de animales, piedras talladas y tejidos naturales que conocía desde siempre. El nombre Evelina resonaba en su mente como un eco distante, evocando imágenes borrosas de nieve y frío, y el rostro de la mujer la miró con ojos que parecían vivos, llenos de una tristeza profunda que le oprimía el pecho. Se sentó en el suelo de tierra compacta, tocando el bordado con los dedos, preguntándose qué secreto ocultaba esa tela frágil, qué historia se escondía detrás de esos hilos dorados. Tahuya nunca le había hablado de algo así, siempre evadiendo preguntas sobre su llegada al pueblo con respuestas vagas sobre los espíritus que guían a los perdidos. El miedo a herirlo, a abrir una herida en el corazón de su padre adoptivo que tanto la había protegido, la mantuvo callada, como siempre, pero en su interior, una tormenta comenzaba a formarse, nubes grises, acumulándose en el horizonte de su mente. Esa noche, mientras la tribu dormía bajo las estrellas que salpicaban el cielo como diamantes esparcidos por los dioses, Nube se acostó en su manta tejida, el pañuelo escondido bajo la almohada como un secreto culpable. El sueño llegó rápido, pero no fue pacífico ni reparador. Soñó con la mujer del retrato, parada en un desierto nevado que se extendía infinito, extendiendo los brazos hacia ella con desesperación. «Evelina, hija mía», susurraba la voz, suave pero insistente, como el viento que cruza las montañas y arrastra hojas secas. Nube se despertó de golpe, sudando frío pese al fresco de la noche, el corazón acelerado y la respiración entrecortada, mirando la oscuridad de la choza como si esperara ver a la mujer allí.
de pie. El sueño se repitió noche tras noche, cada vez más vivido y detallado, la mujer llamándola con lágrimas en los ojos, el nombre Evelina resonando como una canción olvidada que ahora exigía ser recordada. Poco a poco, las dudas comenzaron a crecer en su interior, como semillas plantadas en tierra fértil y regadas por la incertidumbre, porque su piel era más clara que la de los demás ninos apaches, suave como la seda en lugar de rugosa por el sol constante, porque sus ojos eran azules, como el cielo después de una tormenta refrescante, en lugar de oscuros como la noche estrellada que cubría el valle. Nube observaba su reflejo en el arroyo cristalino durante las mañanas, tocando su rostro con confusión y una creciente ansiedad, preguntándose si pertenecía realmente a este lugar que amaba con todo su ser. La tribu Chiricahua era su hogar, con sus rituales al amanecer donde oraban al sol naciente, las historias míticas contadas por los ancianos alrededor del fuego crepitante y el amor silencioso de Tajuya que la envolvía como una protección invisible. Xochitl la había llamado portadora de espíritus ancestrales, pero ahora ese pañuelo plantaba una semilla de incertidumbre que crecía rápido, amenazando con romper la paz que había conocido. Guardo el pañuelo bajo su almohada, tocándolo en secreto cada día, como un talismán que guardaba respuestas ocultas pero también un peligro latente. Pero con cada amanecer, la pregunta «Yo soy» quien se elevaba más fuerte en su alma, como una nube que se carga de tormenta, lista para descargar relámpagos de duda. Nube seguía en silencio ante los demás, manteniendo su rutina de ayudar en el pueblo, pero en su interior, el mundo comenzaba a tambalearse, un remolino de emociones que mezclaba confusión con una extraña esperanza de descubrir su verdad, de unir los fragmentos de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Imagina, querido oyente, a esta joven en el umbral de la revelación, sosteniendo un pedazo de tela que conecta dos mundos distantes, un puente frágil entre el desierto apache y un pasado nevado. Siente la emoción en su corazón, el temor mezclado con curiosidad, como cuando el viento anuncia una lluvia purificadora que lava la tierra. Nube ha crecido en el amor de su tribu, pero ahora, un secreto del pasado despierta, recordándonos que todos llevamos preguntas profundas en el alma, preguntas que, una vez despertadas, cambian todo. Piensa en Tahuya, ignorante aún de este descubrimiento, y en cómo el destino teje sus hilos invisibles, preparando el terreno para encuentros que transformarán vidas. Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo, una sombra del pasado regresará con fuerza, trayendo consigo a una madre perdida y tensiones que pondrán a prueba el lazo entre Nube y su pueblo. ¿Qué pasará cuando el mundo exterior llame a su puerta con insistencia? Siente la anticipación creciendo, como una nube que se carga de lluvia y truenos, y deja que esta historia te abrace con su calidez, guiándote a través de los cánones del corazón humano. La tensión en el pueblo apache se extendía como una niebla espesa después de la visita de Dona Inés, dejando un silencio cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Nube, aún conmocionada por el retrato que había visto desde lejos, sentía que su mundo se resquebrajaba, como una roca agrietada por el sol implacable del desierto. Esa noche, mientras las estrellas brillaban frías sobre Chiricahua, Tajuya la llamó a la choza, su rostro marcado por una sombra que Nube nunca había visto antes. «Ven, hija», dijo con voz grave, como si las palabras pesaran más que las montañas. «Hay algo que debo contarte antes de que sea demasiado tarde». Nube entró, su corazón latiendo con fuerza, y se sentó frente a él junto al fuego pequeño que crepitaba suavemente. Tajuya sacó el pañuelo viejo de un escondite secreto, el mismo que Nube había descubierto días atrás, y lo extendió con manos temblorosas. «Tú eres Evelina, hija de Dona Inés de la Cruz», comenzó, su voz baja pero firme, como el flujo constante del arroyo. «Te encontré junto al arroyo del este, envuelta en este pañuelo, en medio de la nieve que cubría todo. Tu madre, una mujer española, huyó de sus perseguidores, pero el frío la venció. Te dejo allí, con su último aliento, y yo no pude abandonarte. Era como si los espíritus me hubieran guiado hasta ti, para redimir una pérdida antigua en mi vida». Nube tomó el pañuelo, tocando el bordado de Evelina con dedos que parecían de hielo. Tajuya continuó, contando la historia con detalles que pintaban imágenes vividas en su mente. «Hablo de la noche nevada, del olor a sangre en el viento,
de cómo sus ojos azules lo habían mirado sin llorar, recordándole a su propio hijo perdido en una batalla contra los españoles. «Te crié como mía», dijo, «porque en ti vi una luz después de la oscuridad. Pero ahora, esa mujer ha regresado, y su sangre te llama. No podía ocultártelo más, no con su campamento tan cerca, amenazando con romper la paz que hemos construido». Las palabras de Tahuya cayeron sobre Nube como una lluvia repentina, empapando su alma en un torbellino de emociones. Ella, que nunca había hablado, sintió un nudo en la garganta, como si las palabras quisieran brotar por primera vez. En su interior se desataba una batalla feroz, entre el mundo apache que la había nutrido, con sus rituales al amanecer, las historias junto al fuego y el amor silencioso de Tahuya, y el llamado de su sangre española, un eco distante de lujo y tradiciones que no conocía, pero que ahora la atraía como una corriente invisible. El pueblo Chiricahua era su hogar, Xochitl su guía espiritual, los cánones su refugio, pero el rostro de Dona Inés en el retrato, esos ojos azules como los suyos, despertaban una curiosidad dolorosa, una pregunta sobre raíces que había ignorado por años. Nube miró a Tahuya, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas, y por primera vez rompió su silencio con una voz suave, temblorosa, como el susurro de las hojas en el viento. «Si me voy con ella», preguntó, «¿seguirás viéndome como tu hija?» Tahuya se quedó inmóvil por un momento, el fuego reflejándose en sus ojos, y luego extendió una mano para tocar su hombro, un gesto que hablaba de años de protección y cariño. «Tú eres Nube», respondió con calidez profunda, «la luz después de la tormenta. No importa a dónde vayas, o qué nombre lleves, nada cambiará eso. Eres parte de mí, como el arroyo es parte de estas montanas. Mi amor no depende de la sangre, sino del corazón que hemos compartido». Esas palabras envolvieron a Nube como una manta cálida en una noche fría, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de la confusión. Se abrazó a Tahuya, sintiendo el latido fuerte de su corazón, y por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Pero en lo profundo, la división persistía, un puente frágil entre dos mundos que tiraban de ella en direcciones opuestas. El apache la había formado, le había dado fuerza y silencio sabio, mientras que el español prometía respuestas a preguntas que ahora ardían en su alma. Tahuya la miró, sabiendo que su decisión sería dura, pero confiando en la resiliencia que había visto en ella desde aquella noche nevada. La noche avanzó, y mientras el pueblo dormía inquieto, Nube se acostó con el pañuelo en las manos, soñando con un camino que unía nieve y desierto, madre y padre, silencio y voz. Tahuya, solo en la oscuridad, oraba a los espíritus por guía, sabiendo que el amanecer traería decisiones que podrían cambiarlo todo. Imagina, querido oyente, este momento de vulnerabilidad, donde un guerrero revela su corazón a la hija que salvó, y una joven enfrenta el abismo entre su herencia y su hogar. Siente la emoción en esa confesión, la esperanza en las palabras de Tahuya, y la empatía por Nube, dividida pero fuerte, recordándonos que el amor verdadero trasciende fronteras y sangre. Esta historia nos habla de lazos que no se rompen, de identidades que se entretejen como hilos en una manta sagrada. Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo, Nube tomará una decisión que podría evitar una guerra, pero ¿a qué costo para su corazón? ¿Qué pasará cuando elige entre quedarse y partir? Siente la tensión creciendo, como una tormenta que se acerca, y deja que esta narración te acompañe con su calidez. La revelación de Tahuya había dejado a Nube en un torbellino interno, como una nube atrapada entre vientos opuestos, pero el amanecer traía nuevas sombras a Chiricahua. El sol se elevaba lentamente sobre las montanas, pintando los canones de tonos rojizos, mientras el pueblo se despertaba con un aire de inquietud. Dona Inés había prometido regresar, y esa mañana lo hizo con una fuerza mayor, un ejército más grande de soldados montados, con rifles relucientes y banderas ondeando al viento. Se detuvieron al borde del valle, un espectáculo imponente que enviaba un mensaje claro. No vendrían en paz si no obtenían lo que buscaban. Dona Inés, cabalgando al frente con su porte noble, envió un mensajero con un ultimátum. Tienen un día para entregar a mi hija, o enfrentaremos las consecuencias. El consejo de la tribu se reunió de inmediato alrededor de la hoguera central, el anciano del pueblo con el rostro grave,
los guerreros afinando sus arcos y cuchillos. Tahuya estaba allí, su expresión endurecida por la preocupación, sabiendo que la decisión de Nube pendía como una espada sobre ellos. «Preparen las defensas», ordenó un guerrero joven, sus ojos encendidos por la rabia. «No dejaremos que nos quiten lo nuestro con amenazas». Murmullos de acuerdo se extendieron, el aire cargado de tensión, como antes de una batalla. Xochitl, la curandera, alzó la voz con calma. «Los espíritus nos guían, pero la sangre no debe derramarse sin razón». Sin embargo, el consejo se inclinaba hacia la lucha, recordando masacres pasadas a manos de los españoles. Nube, que había escuchado todo desde las sombras de una choza cercana, sintió un peso aplastante en su pecho. Había pasado la noche en vela, abrazando el pañuelo y recordando las palabras de Tahuya: «Tú eres Nube, la luz después de la tormenta». Pero ahora, con el ultimátum colgando como una nube oscura, veía claramente el peligro. Si se quedaba, la guerra estallaría, sangre apache y española mancharía la tierra sagrada de Chiricahua. Si se iba, perdería el único hogar que conocía, pero tal vez salvara a su pueblo. Su corazón se dividía, el amor por Tahuya y la tribu chocando con el llamado de su sangre. Pero en ese conflicto, una resolución brotó como una flor en el desierto. Entró al círculo del consejo, su figura esbelta pero firme, rompiendo su silencio habitual con una voz que, aunque suave, resonaba con determinación. «Yo iré», dijo, mirando a Tahuya directamente. «Iré para detener la guerra». Un silencio aturdido cayó sobre el grupo. El anciano frunció el ceño. Los guerreros bajaron sus armas en sorpresa. Tahuya se puso de pie, su rostro pálido. «No, hija, no puedes sacrificarte así». Pero Nube alzó una mano, sus ojos azules brillando con lágrimas contenidas. «Padre, has sido mi luz en la oscuridad. Me salvaste cuando nadie más lo haría. Ahora, déjame salvarte a ti y a nuestro pueblo. No quiero ver sangre por mi causa». Dona Inés, al recibir el mensaje de que Nube se entregaría voluntariamente, accedió a una reunión en terreno neutral, un claro entre los pinos. Allí, frente a los líderes apaches y sus soldados, Nube expuso sus condiciones con voz clara, como el arroyo que fluye sin pausa. Primero, no habrá violencia, ni ahora ni en el futuro, entre nuestros pueblos. Segundo, conservaré mi cultura apache, mis costumbres, mis creencias. No me convertiré en una extranjera en mi propia alma. Tercero, podré regresar a visitar Chiricahua cada año, para honrar a mi familia aquí y mantener el lazo que nos une. Dona Inés, con ojos que reflejaban una mezcla de alivio y admiración: «Acepto», su voz temblando ligeramente. «Será como dices, hija mía, te he buscado por tanto tiempo, y ahora veo la fuerza que has ganado en esta tierra». Tahuya observaba desde el borde, su corazón apretado como un puno, orgulloso de la mujer en que Nube se había convertido, pero desgarrado por la inminente separación. Cuando la reunión terminó, Nube se acercó a él, tomando sus manos callosas en las suyas. «Llevaré tu amor al mundo, padre», dijo con una sonrisa triste, «pero no lo abandonaré. Será mi guía, como las estrellas en la noche». Tahuya asintió, incapaz de hablar, pero sus ojos decían todo. Un amor que trascendía palabras y distancias. El día avanzó con preparativos silenciosos, el pueblo envuelto en una melancolía profunda, sabiendo que la decisión de Nube había evitado la guerra, pero a un costo emocional inmenso. Nube recogió algunas pertenencias, un arco pequeño, hierbas de Xochitl y el pañuelo que unía sus dos mundos. En su corazón, la esperanza brotaba tenue. Quizás en ese nuevo mundo encontraría respuestas, pero nunca olvidaría las montañas que la habían formado. Imagina, querido oyente, esta decisión valiente de una joven dividida, sacrificando su hogar por la paz, pero aferrándose a sus raíces con condiciones que honran su esencia. Siente la emoción en su voz, la esperanza en sus ojos, y la empatía por Tahuya, un padre que ve a su hija partir por el bien mayor. Esta historia nos recuerda que el verdadero coraje nace del amor, y que los lazos del corazón pueden estirarse sin romperse. Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo, el adiós se hará realidad antes del amanecer, un momento de silencio y lágrimas contenidas que tocara lo más profundo del alma. ¿Qué pasara en esa despedida? Siente el peso de la anticipación,
como una nube cargada de lluvia, y deja que esta narración te envuelva con su calidez. La decisión de Nube había caído sobre el pueblo como una sombra larga al atardecer, evitando la guerra pero dejando un vacío que nadie podía llenar con palabras. El día se había consumido en preparativos silenciosos, con Dona Inés y sus soldados esperando en el campamento lejano, y la tribu apache sumida en una tristeza profunda que se sentía en cada mirada, en cada gesto. Al caer la noche, las estrellas salpicaban el cielo de Chiricahua como lágrimas congeladas, y el viento susurraba entre los pinos, como si los espíritus mismos lloraran la partida inminente. Nube había empacado lo esencial: un pequeño bulto con hierbas de xóchitl, el pañuelo bordado y un colgante de piedra que Tajuya le había tallado años atrás, símbolos de un hogar que ahora debía dejar atrás. Antes del amanecer, cuando la oscuridad aún abrazaba las montañas y el aire era fresco como el rocío matutino, la tribu se reunió en el claro central del pueblo para la ceremonia de despedida. No había tambores ni cantos, solo un silencio pesado que envolvía todo, como una manta de duelo. El anciano del pueblo se paró al frente, con su bastón apoyado en la tierra, y bendijo a Nube con palabras antiguas, invocando a los espíritus para que la guiaran en su camino. Pero las voces eran bajas, casi inaudibles, y uno a uno, los miembros de la tribu se acercaron para tocar su hombro o inclinar la cabeza en respeto. Xóchitl, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, le dio un pequeño saquito de hierbas sagradas. «Cuida tu espíritu, hija», susurró, «porque el silencio que llevas es tu mayor fuerza». Sin embargo, el dolor era demasiado grande para enfrentarlo de frente. Cuando llegó el momento de la partida verdadera, la tribu giró sus espaldas, uno por uno, como si mirar a Nube alejarse fuera a romper sus corazones en pedazos. Los guerreros, con sus arcos colgados, se volvieron hacia las chozas, las mujeres abrazaron a sus hijos y se retiraron a las sombras, y hasta los niños, que solían rodearla con curiosidad, se escondieron detrás de las piernas de sus madres. Era una tradición antigua, una forma de honrar la perdida sin dejar que las lágrimas se convirtieran en cadenas. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo los pies y el lejano ulular de un búho, como un lamento de la tierra misma. Nube, montada en un caballo prestado por Dona Inés, miró a su pueblo por última vez, su corazón apretado como un puno. Tajuya estaba allí, de pie e inmóvil como una estatua de granito, al borde del claro. No se había movido desde que comenzó la ceremonia, sus ojos fijos en ella con una mezcla de orgullo y devastación. Cuando Nube espoleó suavemente al caballo para partir, Tajuya levantó una mano y la colocó sobre su pecho, justo donde latía su corazón, un gesto simple pero profundo que decía más que 1000 palabras. Era su forma de decir adiós, de prometer que su amor permanecería allí, inquebrantable, como las montañas que los rodeaban. Nube se acercó a él por un instante, deteniendo el caballo a su lado. Su voz, aún suave y poco acostumbrada a hablar, salió en un susurro que solo él podía oír. «No soy Evelina», dijo, mirándolo con ojos que brillaban bajo la luz pálida de la luna menguante. «Soy Nube, y siempre seré Nube». Tajuya asintió, su mano aún en el pecho, y por un segundo, sus dedos rozaron los de ella. Un toque fugaz que contenía todos los años de cariño silencioso, de cacerías compartidas y noches junto al fuego. El caballo avanzó, llevando a Nube hacia el sendero que bajaba del valle, hacia el campamento de Dona Inés y el mundo desconocido más allá. El pueblo permanecía con las espaldas vueltas, un muro de silencio que protege a sus almas del dolor. Pero Tajuya, una vez que Nube desapareció en la oscuridad, se alejó solo, caminando hacia un árbol de pino alto y antiguo que se erguía como un guardián al borde del bosque. Se ocultó detrás de su tronco rugoso, y allí, por primera vez en años, dejó que las lágrimas fluyeran. No eran sollozos ruidosos, sino un llanto quieto, profundo, como el arroyo que se filtra bajo la tierra. Lloró por la hija que había salvado de la nieve, por la mujer en que se había convertido, y por el vacío que ahora regresaba a su corazón, más grande que antes. El viento llevó sus lágrimas, mezclándolas con el rocio, como si la naturaleza misma compartiera su duelo. A medida que el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos rosados del amanecer,
Nube cabalgaba hacia lo desconocido, su mente llena de recuerdos. Pensaba en las condiciones que había impuesto, en las visitas anuales que le permitirían regresar, y en la promesa de llevar el amor de Tahuya al mundo. No era un adiós definitivo, se decía a sí misma, sino un hasta pronto, una pausa en una historia que aún no terminaba. Pero el dolor era real, agudo como una flecha, y en su corazón, una pequeña semilla de esperanza brotaba. Quizás en ese nuevo mundo encontraría una forma de unir sus dos sangres, de ser Nube y Evelina al mismo tiempo. Imagina, querido oyente, esta escena de despedida bajo la penumbra del amanecer. Un pueblo entero girando la espalda para no ver partir a una de los suyos, y un padre guerrero llorando en soledad detrás de un árbol antiguo. Siente la profundidad de ese silencio, la emoción cruda que se esconde en los gestos no dichos, y la empatía por Nube, quien deja atrás su hogar con el corazón pesado pero la cabeza en alto. Esta historia nos enseña sobre el sacrificio del amor, sobre cómo las despedidas pueden ser puentes hacia nuevas auroras, y nos invita a aferrarnos a la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo, Nube entrara en un mundo de lujo y secretos en Durango, pero su espíritu apache la llamara de vuelta, en un viaje de regreso que honrara sus raíces. ¿Qué pasará cuando regrese un año después? Siente la promesa de reunión, como el sol que sale después de la noche, y deja que esta narración te acompañe con su calidez. La despedida antes del amanecer había dejado un eco de silencio en las montañas de Chiricahua, un vacío que Tahuya sentía en cada aliento. Pero para Nube, el viaje hacia Durango fue como cruzar un río caudaloso, dejando atrás las aguas familiares para adentrarse en corrientes desconocidas. Llegó a la ciudad colonial bajo un sol abrasador, donde las calles empedradas y las mansiones de piedra contrastaban con los cánones rojos y las chozas de cuero que había llamado hogar. Dona Inés la recibió con brazos abiertos, lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, y la instaló en una habitación lujosa, con camas de plumas, espejos dorados y sirvientes que atendían cada deseo. «Evelina, mi Evelina», repetía su madre, cubriéndola de besos y vestidos finos, enseñándole las costumbres de la nobleza española, bailes elegantes, música de arpa y cenas con velas perfumadas. Nube, ahora llamada Evelina en público, se adaptó a esa vida como una nube que se moldea al viento, pero en su corazón permanecía apache. Durante el día, caminaba por los jardines floridos de la mansión, aprendiendo a leer y escribir en español, a montar caballos con sillas ornamentadas y a conversar con damas de alta sociedad que la miraban con curiosidad, susurrando sobre la salvaje rescatada de los indios. Pero por las noches, cuando las sombras se alargaban, sacaba un pequeño cuaderno escondido y escribía su diario en lengua apache, palabras que fluían como el arroyo del este, recordando las historias de Tahuya, las lecciones de Xochitl y el aroma de las hogueras. Estas páginas eran su refugio, un puente invisible hacia el pasado, donde describía sus sueños con los espíritus de la tierra y su anhelo por el cielo estrellado de Chiricahua. «No olvidaré», escribía, «porque soy Nube, no solo Evelina». Dona Inés, con su amor maternal recuperado, intentaba borrar las huellas apache, ofreciéndole lecciones de etiqueta y joyas heredadas, pero Nube cumplía sus condiciones con firmeza. No había violencia en su nuevo mundo, y conservaba sus costumbres, rezando al sol naciente en secreto, tejiendo amuletos con hilos de lana y rechazando alimentos que no honraran la tierra. Su madre, aunque confundida al principio, comenzó a respetar esa dualidad, viendo en su hija una fuerza que la hacía única. «Evelina, eres una flor de dos jardines», le decía Dona Inés en momentos de intimidad, y Nube sonreía, sintiendo una calidez que suavizaba el dolor de la separación. Pero en lo profundo, un anhelo crecía, como una semilla bajo la tierra, esperando la primavera para brotar. Un año después, cuando las estaciones habían girado como un círculo completo, Nube sintió el llamado irresistible de sus raíces. Xochitl había fallecido meses atrás, víctima de una fiebre que arrasó el valle, y Tahuya le había enviado un mensaje discreto a través de un comerciante nómada, entregándole las cenizas de la curandera en un pequeño frasco de arcilla. Nube, ahora más confiada en su identidad híbrida, planeó su escape con astucia. Una noche de luna llena, mientras Durango dormía,
se escabulló de la mansión disfrazada de sirvienta, montando un caballo rápido hacia el norte. El viaje fue arduo, cruzando desiertos y ríos, evadiendo patrullas españolas, pero su espíritu apache la guió, recordándole las lecciones de Tajuya sobre seguir las estrellas y escuchar el viento. Llegó a Chiricahua al atardecer, cuando el sol pintaba las montañas de oro y rojo, y el pueblo la recibió con abrazos silenciosos, lágrimas contenidas y sonrisas que hablaban de orgullo. Tajuya estaba allí, más delgado pero con los ojos brillando como nunca, abrazándola con fuerza. «Hija mía», susurró, «has regresado». Nube asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de paz, y juntos caminaron hacia el arroyo del este, el lugar donde todo había comenzado. Allí, bajo un cielo que se oscurecía, Nube abrió el frasco y esparció las cenizas de Xochitl en las aguas cristalinas, viendo cómo se mezclaban con el flujo, carriedas hacia lo eterno. «Descansa, abuela», murmuró en apache, «tu sabiduría vive en mí». Mientras el arroyo susurraba su canción antigua, Nube se volvió hacia Tajuya, tomando su mano. «He ido», dijo con voz suave pero firme, «ahora regreso. Pero nunca olvidaré». Tajuya asintió, una lágrima rodando por su mejilla curtida, y en ese momento, el lazo entre ellos se fortaleció, un puente entre dos mundos que Nube había aprendido a transitar. Regresó a Durango días después, llevando consigo semillas de la tierra apache y promesas de visitas futuras, sabiendo que su vida sería un tapiz tejido con hilos de ambas sangres, un testimonio de amor y resiliencia. Imagina, querido oyente, a esta hija de dos sangres navegando entre mundos, escribiendo su historia en un diario que une lenguas y recuerdos, y regresando a esparcir cenizas en un arroyo que simboliza el comienzo y el fin. Siente la emoción en su regreso, la esperanza en su promesa de no olvidar, y la empatía por una joven que encuentra equilibrio en la dualidad. Esta historia nos enseña que las raíces pueden extenderse lejos sin romperse, y que el amor verdadero une lo que el destino separa. Aunque esta sea la conclusión de nuestro relato, el viaje de Nube continúa en el corazón de quienes la aman, un ciclo eterno como las estaciones. Gracias por acompañarnos en esta aventura, y recuerda, en cada nube hay una promesa de lluvia y sol. Que esta narración te deje con calidez en el alma. En este viaje de Nube, desde el arroyo helado donde fue salvada por un guerrero apache hasta su regreso a Chiricahua como hija de dos sangres, hemos visto cómo el amor paternal trasciende fronteras culturales, uniendo corazones divididos por la historia y el destino. Su sacrificio por la paz, dejando atrás un hogar para evitar la guerra, nos recuerda que la verdadera fuerza radica en la elección de la compasión sobre el conflicto, y que la identidad no es una carga, sino un puente que enriquece el alma. Como una nube que viaja entre cielos, llevando lluvia a tierras secas, un acto de bondad simple puede guiarnos a través de las sombras más profundas de la vida, tal como Tajuya iluminó el camino de Nube en su juventud. Tómate un momento, querido oyente, para reflexionar sobre esta historia en el silencio de tu propia experiencia, recordando aquellos momentos en que has tenido que elegir entre raíces y horizontes nuevos. Si este relato ha tocado tu corazón con su calidez nostálgica, considera compartir esa luz con alguien que la necesite, fortaleciendo así los lazos de nuestra comunidad. Al final, como el arroyo que siempre fluye de regreso a su fuente, el amor verdadero nos trae de vuelta a lo esencial, recordándonos por qué persistimos en este vasto desierto de la existencia.